¿Y si te dijera que los líderes más admirados de la historia alcanzaron su grandeza gracias a sus fracasos? No, no por evitarlos, sino porque cada caída fue el fuego que templó su carácter. El estoicismo nos recuerda que la adversidad no es un obstáculo, sino el camino mismo hacia la virtud. Marco Aurelio lo dijo mejor: el impedimento en la acción avanza la acción. Hoy descubrirás cómo los tropiezos más duros convirtieron a personas comunes en líderes extraordinarios, y cómo tú también puedes usar el fracaso como tu mayor aliado. Así que, si quieres aprender a transformar cada golpe en fuerza estoica, suscríbete y dale like, porque hasta los clics son entrenamiento para la disciplina. El fracaso como herramienta estoica. Si algo enseñan los filósofos estoicos es que no tenemos control sobre todo lo que nos sucede, pero sí sobre cómo respondemos a ello. El fracaso, por ejemplo, no es algo que podamos evitar siempre. Nadie está exento de tropezar en el camino. Lo que sí está bajo nuestro control es la actitud que tomamos frente a ese fracaso. Es ahí donde reside la verdadera libertad y poder personal. Marco Aurelio, uno de los grandes maestros del estoicismo, dejó una frase que resume esta idea con perfecta claridad: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto significa que los obstáculos que enfrentamos no son barreras para detenernos, sino partes esenciales del recorrido. El fracaso no es una desviación ni una derrota definitiva, sino el mismo camino que debemos recorrer para alcanzar el éxito. Piensa por un momento. Cuando un líder enfrenta un fracaso, puede verlo como un muro imposible de superar o como un peldaño que lo impulsa hacia adelante. La diferencia está en la mente, en la forma en que se interpreta ese tropiezo. Desde el punto de vista estoico, cada dificultad, cada caída, es un entrenamiento para la fortaleza interior, un ejercicio para templar el carácter y desarrollar resiliencia. En nuestra mentalidad moderna, muchas veces el fracaso se ve como algo a evitar a toda costa, como si fuera la señal de que no somos lo suficientemente buenos. Pero esta visión es engañosa y limitante. El fracaso no solo es inevitable, sino que es la vía más directa hacia el crecimiento. Cada vez que fallamos, tenemos la oportunidad de aprender, de corregir el rumbo, de fortalecer nuestra voluntad y nuestro espíritu. La resiliencia no es algo con lo que se nace, se cultiva enfrentando el fracaso una y otra vez. Es un músculo que se fortalece cada vez que, en lugar de rendirnos, nos levantamos y seguimos avanzando. Los estoicos lo entendían bien. Sabían que la adversidad moldea el carácter más que cualquier comodidad o éxito fácil. Cuando adoptamos esta perspectiva, dejamos de temer el fracaso y lo transformamos en nuestra herramienta más valiosa. Ya no es una amenaza, sino un aliado. Nos convertimos en artesanos de nuestro propio destino, usando cada tropiezo como materia prima para forjar nuestra mejor versión. Esta es la clave que te abrirá la puerta a una vida más plena y auténtica. Entender que no se trata de no caer nunca, sino de levantarte siempre con la fuerza y la sabiduría que te da cada experiencia. Los grandes líderes que veremos en este video no son ejemplos de perfección, sino de perseverancia, dominio interior. Su secreto está en cómo enfrentaron el fracaso, no en evitarlo. Así que prepárate para conocer historias que te inspirarán a ver cada dificultad como un paso necesario en tu camino hacia el éxito. Porque, al final, el fracaso no es el enemigo, es el maestro que te lleva a ser quien realmente puedes ser. Ejemplos históricos de líderes que fracasaron primero. Cuando pensamos en grandes líderes, tendemos a imaginar que su camino fue siempre ascendente, lleno de éxitos y reconocimiento. Pero la verdad es otra, mucho más humana y poderosa. Detrás de cada gran líder hay una historia de fracasos, rechazos y momentos donde todo parecía perdido. Veamos 3 ejemplos icónicos que reflejan cómo el fracaso, lejos de ser el final, fue el punto de partida para la grandeza. Y cómo cada uno de ellos encarnó, sin saberlo, principios fundamentales del estoicismo. Primero, Abraham Lincoln. Antes de convertirse en uno de los presidentes más admirados de la historia de Estados Unidos, Lincoln enfrentó una serie casi interminable de derrotas. Perdió elecciones para cargos menores, fue rechazado en los negocios y sufrió críticas constantes por su apariencia y modesto origen. Pero su visión a largo plazo y su perseverancia nunca flaquearon. Lincoln entendió, aunque no con ese nombre, la esencia del principio estoico de la perseverancia. Seguir adelante a pesar de las circunstancias adversas, sin permitir que el desaliento nuble la claridad de la meta. Para él, el fracaso era solo una piedra en el camino, no un muro infranqueable. Este enfoque es fundamental en el estoicismo. Aceptar la realidad tal como es, sin resignación, sino con la firme voluntad de actuar con virtud. Luego tenemos a Winston Churchill, cuya carrera política estuvo marcada por episodios de rechazo y humillación pública.
Antes de ser el líder que guió al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill fue considerado un fracaso por muchos. Fue excluido del poder, criticado duramente y visto como un outsider dentro de su propio partido. Sin embargo, nunca permitió que esas derrotas definieran su identidad o su determinación. Aquí encontramos la resiliencia, esa capacidad estoica de mantener la fortaleza interior frente a la adversidad externa. Churchill aplicó sin saberlo el principio de que no podemos controlar la opinión o las acciones de otros, pero sí nuestra propia mente y nuestras decisiones. Su resistencia fue una demostración práctica de que el control verdadero está en cómo enfrentamos lo que nos sucede, no en evitarlo. Por último, Nelson Mandela. Su historia es quizás el ejemplo más emblemático de control mental y autodisciplina frente a circunstancias extremas. Pasó 27 años en prisión, separado de su familia y privado de libertad, pero jamás permitió que ese encarcelamiento quebrantara su espíritu. Mandela cultivó una fortaleza interna que le permitió no solo sobrevivir, sino transformarse en un símbolo universal de la lucha por la libertad y la justicia. En él se refleja el principio estoico de enfocarse en lo controlable. No podía cambiar el lugar donde estaba ni las condiciones de su encarcelamiento, pero se podía decidir cómo reaccionar. Eligió la paciencia, la reflexión, la compasión, convirtiendo su sufrimiento en una fuerza para el cambio. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera libertad nace en la mente y que la autodisciplina es la llave para atravesar cualquier tormenta. Estos tres líderes, con caminos tan diferentes y retos únicos, comparten una misma enseñanza esencial. El fracaso no define quiénes son, sino cómo lo enfrentan. Aceptar la realidad, disciplinar la mente y enfocar la energía en lo que sí está bajo nuestro control son las herramientas que el estoicismo ofrece para transformar el fracaso en éxito. Al entender estas historias desde una perspectiva estoica, descubrimos que los grandes líderes no fueron héroes por evitar el fracaso, sino por hacer del fracaso su maestro y aliado. Y esa es la verdadera lección que podemos aplicar en nuestras propias vidas. ¿Cómo aplicar estas lecciones a tu vida? Ahora que hemos visto cómo grandes líderes transformaron sus fracasos en éxitos, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra propia vida? El estoicismo no es solo una filosofía para entender el mundo, sino un manual práctico para entrenar la mente y enfrentar las dificultades con sabiduría. Aquí te comparto 3 estrategias fundamentales que puedes empezar a practicar hoy mismo para convertir el fracaso en tu mejor maestro. La primera es la visualización negativa. Puede sonar extraño o incluso pesimista, pero en realidad es una de las herramientas más poderosas que nos legaron los estoicos. Consiste en anticipar mentalmente posibles obstáculos o fracasos antes de que ocurran. Imagina, por ejemplo, que estás a punto de lanzar un proyecto o enfrentar un reto importante. En lugar de centrarte solo en el éxito, dedica un momento a pensar en qué podría salir mal. ¿Cuáles son las dificultades que podrías encontrar? ¿Cómo te enfrentarías a ellas? Este ejercicio no busca paralizarte con miedo, sino prepararte para la realidad, para que cuando la adversidad llegue, no te tome por sorpresa. Al imaginar esos escenarios difíciles, desarrollas una especie de inmunidad emocional. Ya no temes al fracaso porque lo has contemplado, lo has aceptado como una posibilidad natural. Y cuando finalmente sucede, sabes cómo reaccionar con calma y control, en vez de angustiarte o rendirte. La segunda estrategia es aprender a diferenciar lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Este es el corazón del estoicismo. No podemos controlar todo lo que ocurre en nuestro alrededor. Las opiniones de los demás, el resultado final de una situación, las circunstancias externas. Pero si podemos controlar nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra actitud, cuando te concentras en lo que puedes controlar, canalizas tu energía de forma efectiva. En vez de malgastar tiempo y emociones en lamentarte por cosas que escapan a tu influencia, te enfocas en dar lo mejor de ti, en actuar con integridad y disciplina. Eso, a la larga, es lo que realmente determina tu crecimiento y éxito. Este enfoque te libera del estrés innecesario y te hace más resiliente ante el fracaso, porque sabes que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Por último, pero no menos importante, está el hábito del diario estoico. Esta práctica consiste en dedicar unos minutos cada día para reflexionar sobre tus acciones, errores y aprendizajes. Al escribir tus experiencias, te obligas a observar tus reacciones con honestidad y distancia. ¿Qué salió mal? ¿Cómo pudiste haber respondido mejor? ¿Qué puedes mejorar para la próxima vez? El diario no es un castigo ni una excusa para la autocrítica destructiva, sino una herramienta para el crecimiento consciente. Te ayuda a transformar los fracasos en lecciones vivas, a convertir los errores en peldaños hacia una mejor versión de ti mismo. Además, escribir fortalece la autodisciplina,
Otra virtud clave del estoicismo, porque te compromete a una revisión constante y a la mejora continua. Estas tres prácticas, la visualización negativa, el enfoque en lo controlable y el diario estoico, son la base para entrenar una mente fuerte, preparada para enfrentar la incertidumbre y el fracaso con serenidad. Pero más allá de técnicas, hay una verdad profunda que debes interiorizar. Tus fracasos no son cadenas que te detienen, sino materia prima para forjar tu carácter. Cada tropiezo, cada error, es una oportunidad para aprender quién eres realmente y qué clase de persona quieres llegar a ser. No es el fracaso lo que determina tu destino, sino la manera en que lo enfrentas y utilizas. Al adoptar esta mentalidad, te conviertes en el arquitecto de tu vida, en un líder de ti mismo que avanza con firmeza, sin miedo a caer, porque sabe que levantarse es la única forma de llegar a la cima. En resumen, el camino del estoicismo te invita a ver el fracaso no como un enemigo, sino como un maestro exigente pero justo, que te empuja a crecer, a ser fuerte y a vivir con propósito. Si aprendes a dominar estas prácticas, estarás preparado para transformar cualquier desafío en una oportunidad y cualquier caída en un paso hacia tu éxito personal. Recuerda, un líder no se mide por sus victorias, sino por cómo usa sus fracasos para levantarse. No es la ausencia de tropiezos lo que define a una persona, sino la capacidad de convertir cada caída en un escalón hacia la grandeza. Ahora te pregunto a ti, ¿qué fracaso en tu vida te enseñó la lección más valiosa? Piensa en ese momento que, aunque doloroso, te hizo más fuerte, más sabio, más tú. Si te ha resonado esta reflexión, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Porque aquí, en este espacio, cada historia de superación es un faro para otros que también buscan crecer. No olvides darle like si quieres que más personas descubran que el fracaso no es enemigo, sino maestro. Y suscríbete para seguir explorando juntos la sabiduría estoica, esa fuerza invisible que transforma obstáculos en oportunidades. Porque aquí aplicamos una regla sencilla pero poderosa. Caer no es fracasar. Fracasar es no levantarse.